Promoción de entornos de trabajo saludables. El trabajo debe verse como una actividad dignificante, revestida de valor social y cultural. Prevengamos los efectos de las radiaciones ultravioleta e infrarroja en el lugar de trabajo. En este video, usted participará de una experiencia en la cual conocerá la importancia de adoptar comportamientos seguros en las actividades relacionadas con el trabajo informal para identificar condiciones de riesgo y prevenir enfermedades que presentan las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes están compuestas por ondas electromagnéticas producidas por el Sol y algunos elementos eléctricos y electrónicos utilizados en la vida diaria. Se encuentran en las actividades que nos permiten tener comunicaciones, generar y transportar energía eléctrica y cocinar nuestros alimentos. La radiación ultravioleta es una onda electromagnética producida por fuentes de luz y que está en el espectro no visible por el ojo humano. La principal fuente que nos bombardea con luz ultravioleta es el Sol. La ultravioleta C es la más peligrosa del espectro, la emite el Sol en grandes cantidades, pero en la Tierra estamos protegidos porque prácticamente toda es absorbida por la capa de ozono. En el sector informal, la radiación más importante es la radiación no ionizante. La radiación no ionizante la tenemos, por ejemplo, en la luz ultravioleta que emite los rayos solares. La exposición crónica a luz solar puede generar, además de las manchas y el envejecimiento prematuro, también va a generar cambios en la piel que pueden favorecer la aparición de cáncer en la piel. Debido a que tienen la capacidad de penetrar la piel un poco, hasta unos 8 décimas de milímetro de profundidad. A nivel de ámbito laboral se crean fuentes de radiaciones ultravioleta en los procesos de soldadura. Ahí podemos tener radiaciones del tipo C, que pueden ser las más peligrosas, que afectan a las personas que están muy cerca a la fuente de emisión de rayos ultravioleta tipo C. Los que trabajan con soldaduras están recibiendo más luz ultravioleta de alta energía que puede generar quemadura a nivel de la retina o a nivel de la córnea y hoy con pérdida de la visión. En los ojos se produce conjuntivitis e irritación. En radiaciones infrarrojas nosotros encontramos talleres de fundición. La exposición a altas temperaturas puede causar una sudoración abundante con pérdida de líquidos y otras sustancias importantes para el organismo. Esto puede generar patologías tales como el golpe de calor. Para ayudar a evitar que este tipo de eventos ocurran, debe disponerse siempre de líquidos hidratantes y que estén de fácil acceso para el consumo de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Me desmayé saliendo ya aquí fuera del trabajo. Pues sí, lógicamente sí, porque más antes yo no me sentía así. Para la luz solar, hoy en día hay una gran cantidad de productos que le filtran a uno estos rayos y no permiten que a través de su capacidad que tienen de penetrarnos en la piel, nos causen daño. En algunos casos se recomienda, por ejemplo, en el trabajo del campo, que las personas usen sombrero. Nosotros somos un país para uso de sombrero, de ala ancha, porque la radiación solar nos da muy perpendicular sobre nosotros.
para protegernos en estos casos donde generamos luz ultravioleta, radiación infrarroja artificialmente, entonces sobre el individuo pues tomamos unas medidas de control. Tenemos el peto de cuero que le protege un poco de la radiación infrarroja y además de las chispas que le pueden producir quemaduras. Tenemos las mangas también que le previene de la radiación infrarroja y también de posibles quemaduras. Guantes térmicos que lo aíslan de la radiación infrarroja y de la radiación ultravioleta. Y la careta de protección le protege de la radiación ultravioleta e igualmente de la radiación infrarroja toda la piel de la cara y le cubre. No tiene, como vemos, no tiene ninguna parte de la piel expuesta a la radiación. Las principales medidas es evitar el contacto o la exposición directa a los rayos ultravioleta y se logran colocando barreras de protección, guantes, mangas, polainas que impidan el paso de los rayos ultravioleta. La radiación infrarroja es colocando un aislante entre la fuente generadora y el individuo, evitar el contacto, entonces se utilizan guantes térmicos, elementos de protección que impidan la exposición directa de la piel al rayo de luz infrarroja. Bueno, las recomendaciones que yo les hago es usar su careta, sus guantes, todos los elementos que uno necesita para trabajar en esto, ¿sí me entiende? Y cuando está uno soldando lámina que no puede usar su careta, entonces usa sus gafas y usa crema para la piel. Cuando uno está soldando lámina debe usar su capuchón para uno protegerse de la calor y la crema para que le evite las quemaduras en la cara. La recomendación es asistir al médico inmediatamente porque uno no sabe hasta dónde pudo haber sido grave la lesión. Puede producir incluso hasta la ceguera o mucha opacidad del cristalino dependiendo de la dosis y la exposición a la cual haya estado el individuo. Una de las formas de control de la temperatura ambiental en los puestos de trabajo es aumentando la velocidad del viento, para lo cual se pueden instalar ventiladores en los puestos de trabajo. Señor trabajador por cuenta propia, el cuidado de su salud en el trabajo también es su responsabilidad. Señor empleador, el hecho de que usted no tenga una empresa constituida de manera formal no lo exime de sus responsabilidades con los trabajadores a su cargo. Porque la salud no es un favor, es un derecho. Ejérzalo. ritmo fatal. La bomba. Alarma. Hola, te voy a hacer una pregunta. ¿El aire pesa?
Vamos a ver qué es la presión atmosférica y cuáles son las diferencias entre presión absoluta y presión relativa. En primer lugar, debemos tener claro qué es la presión. La presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie y se calcula dividiendo la fuerza entre la superficie. Esta fórmula te la tienes que aprender. Presión es igual a fuerza partido por superficie. Una vez que conocemos la fórmula, te cuento más cosas. Aunque no te des cuenta, todos tenemos una presión sobre nosotros. Es el peso de la masa de aire que tenemos sobre nuestra cabeza y que afecta a todo lo que ves y a todos nosotros. Eso es la presión atmosférica, porque es lo que pesa la parte de la atmósfera que tenemos encima. La presión atmosférica es el peso de la atmósfera partido por unidad de superficie. Es la misma fórmula que acabamos de ver. ¿Tú sabes cuánto pesa el aire que tienes encima? Quizás es un poco difícil saberlo, pero para que te hagas una idea, se ha comprobado que el peso que ejerce la atmósfera en unas condiciones controladas es igual al peso de una columna de agua de 10 metros y es igual al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros. La unidad de medida de la presión atmosférica es la atmósfera. Para medir la presión atmosférica se usa un aparato, el barómetro. Por eso la presión atmosférica también la conocemos como presión barométrica. Ya sabemos qué es la presión atmosférica. Vamos a hablar ahora de las diferentes formas que tenemos para medir la presión en la Tierra, que son la presión absoluta y la presión relativa. La presión absoluta toma como base de medida el cero absoluto. Al ser una unidad absoluta, debajo del cero no hay nada, no hay presiones negativas. Todas las presiones estarán por encima del cero, por lo que serán positivas. Estas mediciones se suelen utilizar para realizar cálculos teóricos. En la superficie terrestre sabemos que no hay una presión de cero absoluto. Hay una presión, que es la presión atmosférica, la que hemos dicho que teníamos encima de la cabeza. Para facilitar la medida de la presión surge el concepto de la presión relativa, que es la medida de presión por encima de la presión atmosférica. O lo que es lo mismo, la presión relativa toma como base, toma como cero, la presión atmosférica. La presión relativa la miden los manómetros, por eso la presión relativa también se conoce como presión manómetrica. Cuando la medición del manómetro está por debajo de la presión atmosférica, da un valor negativo. Esto significa que la presión es menor que la presión atmosférica y esto se conoce como presión de vacío. Existen unos manómetros que solo miden presiones negativas. Estos se llaman vacuómetros. Acuérdate porque en algún examen te pueden preguntar por este concepto. Con todo lo visto hasta ahora, ¿sabes decir qué relación tiene la presión absoluta con la presión relativa o manométrica? Como ves, la presión absoluta es la suma de la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica. Lo tenemos aquí escrito, presión absoluta igual a presión relativa más presión atmosférica. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo visto hasta ahora. La presión atmosférica o barométrica es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Para medirlo utilizamos el barómetro. Presión relativa o manométrica toma como base la presión atmosférica. Para medir utilizamos el manómetro y si solo medimos valores negativos utilizamos el vacuómetro. La presión absoluta toma como base el cero absoluto. Se utiliza para realizar cálculos teóricos. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica.